Muchísimas gracias por la invitación. Una disculpa por no poder acompañarlos. Quiero agradecer la oportunidad de participar en este coloquio multidisciplinario sobre ciencias y tecnologías en la mesa 5 sobre protección de datos personales en entorno digital. Mi tema precisamente es sobre inteligencia artificial y la arquitectura de las decisiones, riesgos jurídicos y votos regulatorios. Agradezco como siempre, la amable invitación a todos los integrantes del comité organizador y sobre todo pues a la doctora Paulina Lagunes, a la doctora Ana Bello, al doctor Niebla por la cordial invitación y sobre todo a todo el personal de Infotec que hace posible este evento. Bien, la integración de la inteligencia artificial y el tratamiento automatizado de datos en la arquitectura de las decisiones públicas y privadas ha transformado de manera radical la gestión de la información y la interacción entre ciudadanos e instituciones. Y este fenómeno, caracterizado precisamente por un despliegue de algoritmos capaces de procesar volúmenes masivos de datos para predecir comportamientos, clasificar perfiles y automatizar resoluciones, ha generado un nuevo paradigma de eficiencia. No obstante, este avance tecnológico ha desbordado precisamente los marcos jurídicos tradicionales, revelando riesgos significativos para los derechos fundamentales y exponiendo vacíos regulatorios que amenazan la seguridad jurídica y la equidad social. La complejidad inherente de estos sistemas, a menudo descrita mediante el concepto de la caja negra, impide precisamente una comprensión clara de la lógica subyacente a las decisiones, de lo que obviamente dificulta el ejercicio de derechos básicos de defensa y contradicción en un entorno cada vez más automatizado. El tratamiento automatizado de datos personales obviamente no se limita a una mera operación técnica, pues constituye un acto con profundas implicaciones éticas y legales. La capacidad de la inteligencia artificial para realizar estas inferencias sobre la personalidad, sobre el estado de salud, sobre la solvencia económica o la probabilidad de reincidencia delictiva de un individuo coloca a las personas en un estado de vulnerabilidad frente a una tecnología que, aunque se presenta como objetiva y neutral, puede precisamente heredar y amplificar los prejuicios de sus creadores o de los datos con los que ha sido entrenada. Entonces, las decisiones automatizadas representan procesos computacionales que utilizan datos para apoyar o sustituir el juicio humano en la resolución de casos específicos. Entonces, la elaboración de perfiles o profiling en un sentido del Reglamento General de Protección de Datos de Europa implica precisamente el uso de datos personales para evaluar aspectos personales de una persona física, tales como su rendimiento laboral, situación económica, salud, preferencias personales o de comportamiento. La convergencia de ambos conceptos precisamente permite la implementación de sistemas que no solo clasifican a los individuos, sino que dictan resoluciones que afectan de manera directa a su esfera jurídica y social. Y es que el sesgo algorítmico no es una falla puramente técnica, sino un reflejo de desigualdades estructurales y errores cognitivos sociales que se trasladan precisamente al código y que se manifiestan cuando estos errores sistemáticos en los algoritmos de aprendizaje automático producen resultados injustos o discriminatorios que afectan desproporcionadamente pues, a grupos protegidos. Jurídicamente, estos sesgos atentan contra el principio de igualdad y no discriminación consagrado en tratados internacionales y legislaciones. La discriminación mediante la automaticidad es particularmente preocupante en el ámbito laboral y de servicios, también financiero, de salud, etc. Estos estudios han demostrado que algoritmos de reclutamiento han penalizado a candidatos por género o procedencia étnica, basándose en patrones de éxito histórico que favorecen a grupos dominantes. En el sistema de justicia penal, por ejemplo, en Estados Unidos, la herramienta de COMPAS ha sido objeto de escrutinio por asignar puntuaciones de riesgos de reincidencia más alta a personas afroamericanas en comparación con personas blancas de perfiles similares, lo que pone en entredicho el principio de presunción de inocencia y el debido proceso. Y es que uno de los mayores desafíos jurídicos radica precisamente en la opacidad inherente a los sistemas de aprendizaje profundo, deep learning. A diferencia de los sistemas basados en reglas lógicas explícitas, las redes neuronales operan a través de capas de procesamiento que hacen casi imposible explicar exactamente por qué se llegó a un resultado específico. Y esta falta de transparencia genera un estado de indefensión para que el titular de los datos, que es quien recibe una decisión, pues afecta sus derechos sin conocer los criterios que sustentan ni poder impugnar la lógica interna del proceso.
La jurisprudencia reciente subraya que la complejidad técnica no exime al responsable del tratamiento de su deber de transparencia. Sentencias del Tribunal Supremo en España, por ejemplo, han establecido que el algoritmo debe estar sometido al juicio humano y que la transparencia es una condición mínima de confianza y legalidad dentro de la administración pública digital. La opacidad entonces no solo afecta al individuo, sino que también limita la capacidad de las autoridades de control para supervisar precisamente el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales. Y es aquí en donde nos enfrentamos entre el derecho de oposición y las decisiones automatizadas, este concepto arco ampliado, ¿no? El marco tradicional de los derechos arco de acceso, rectificación, cancelación y oposición ha evolucionado ante la necesidad de proteger a los ciudadanos, a las personas en entornos dominados por la inteligencia artificial, y esta evolución ha dado lugar a lo que la doctrina ahora denomina como derechos arco ampliados, que incorpora facultades específicas para contrarrestar el poder de los algoritmos. En el artículo, por ejemplo, 22 del reglamento, que habla sobre prohibiciones y garantías, establece una regla básica, que el titular del dato tiene derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en un tratamiento automatizado, que incluida la elaboración de perfiles que produzca efectos jurídicos o que le afecte significativamente. Este derecho no es absoluto, pero sus excepciones requieren precisamente medidas de salvaguardia estrictas. Por ejemplo, la necesidad contractual, cuando la decisión es esencial para la ejecución de un contrato, o bien la autorización legal, cuando el derecho de la Unión Europea o de los Estados miembros lo permita, estableciendo garantías para los derechos y libertades del interesado. Y también está el consentimiento explícito, cuando el titular autoriza de forma clara y libre este tipo de tratamientos. Incluso cuando concurren estas excepciones, el interesado conserva el derecho a obtener intervención humana por parte del responsable, a expresar, por ejemplo, su punto de vista y, obviamente, a impugnar la decisión. Este derecho a la revisión humana es la piedra angular para evitar que la tecnología sustituya por completo la ponderación de valores y circunstancias individuales que solo un juicio humano puede realizar. Y ahí tendríamos, por ejemplo, el derecho a la explicación como manifestación del acceso, ¿no? Esta exigencia dentro de la era de la inteligencia artificial hacia la explicabilidad. No basta con que el responsable confirme que está tratando datos, sino que debe proporcionar información significativa sobre la lógica aplicada en el algoritmo. El caso, por ejemplo, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto Shufa, en donde la información sobre la lógica debe ser concisa, transparente e inteligible, permitiendo al interesado entender cómo sus datos influyeron en el resultado final. Entonces, la sentencia Shufa es fundamental porque aclara que el concepto de decisión no se limita al acto final, sino que puede incluir actos preparatorios para el scoring crediticio si estos condicionan de manera determinante la decisión final en un tercero. Esto impide, obviamente, que las empresas eludan el artículo 22, fragmentando el proceso de toma de decisiones entre. Ahora bien, respecto a las responsabilidades de desarrolladores contra responsables del tratamiento, pues tenemos que esta atribución de responsabilidad por daños causados por sistemas de inteligencia artificial va a constituir uno de los debates más intensos en la dogmática jurídica contemporánea. Esta ruptura del paradigma de responsabilidad basada en la conducta humana directa obliga a replantearnos quién debe pagar los platos rotos cuando un algoritmo falla o discrimina. Y ahí tenemos dos modelos de imputación, el de riesgo a la culpa normativa. La doctrina y las recientes propuestas legislativas dentro de la Unión Europea van a hacer una diferencia entre la posición funcional de los distintos actores en el ecosistema de la inteligencia artificial. Por un lado, tenemos los que están apoyando la responsabilidad de desarrolladores y fabricantes, que entienden que en un modelo de responsabilidad objetiva, al ser quienes controlan el diseño, los datos de entrenamiento y la validación inicial del sistema, pues obviamente se les atribuye la responsabilidad por los defectos de seguridad del producto. Si un algoritmo contiene un sesgo de diseño originario, el desarrollador pues tendrá el deber de responder independientemente de su intención, ya que es quien introduce el riesgo estructural en el tráfico jurídico. Por el otro lado, tenemos la responsabilidad de los responsables del tratamiento o los operadores, en donde su responsabilidad se articula a menudo sobre la culpa normativa o el incumplimiento de deberes de diligencia. El responsable es quien despliega la inteligencia artificial para un fin concreto y debe entonces garantizar una supervisión constante, realizar evaluaciones de impacto y cumplir precisamente con los estándares éticos y técnicos del marco regulatorio. Y entonces el diseño si se produce por una mala configuración o falta de vigilancia del operador, la responsabilidad recaerá sobre este. Y es que precisamente hay un desafío en la carga de la prueba.
porque la asimetría tecnológica, es decir, probar la negligencia de un desarrollador o de un responsable, es extremadamente difícil para la víctima. Por ello, marcos legales como la Ley 15/2022 en España y las propuestas de directivas de responsabilidad civil en inteligencia artificial sugieren aliviar la carga de la prueba mediante presunciones de causalidad e inversiones del onus probandi cuando se demuestre un indicio de discriminación o incumplimiento de normas de seguridad. La responsabilidad solidaria entonces es otro mecanismo clave frente a la víctima en donde todos los intervinientes en la cadena, es decir, desarrollador, proveedor y responsable, pueden entonces responder de forma conjunta sin perjuicio de las acciones de repetición internas para determinar quién causó realmente el efecto. Este enfoque protege precisamente al sujeto más débil y asegura que el daño no quede sin reparación debida a la complejidad de la arquitectura tecnológica. Entonces, básicamente lo que estamos viendo son algunos modelos y podríamos hablar sobre el caso de los países nórdicos, en donde tradicionalmente son líderes en digitalización y bienestar social y que han sido pioneros en el uso de algoritmos para la gestión de ayudas y la detección de fraudes. Sin embargo, estas experiencias han revelado que incluso en democracias avanzadas, la automatización sin salvaguardias puede derivar en prácticas discriminatorias y vigilancia masivas. Ahí tenemos el municipio de Trelleborg, que fue uno de los primeros en implementar decisiones totalmente automatizadas para con las concesiones de beneficios sociales mediante la automatización robótica de procesos y, aunque el sistema se vendió como una herramienta para ahorrar tiempo y recursos, generó controversias significativas respecto a la legalidad de delegar funciones de autoridad pública a un software sin intervención humana, ¿no? Entonces ahí podríamos hablar o identificar de las controversias técnicas y legales y de los sesgos de género y de origen, ¿no? El sistema obviamente redujo el tiempo de decisiones de días a minutos, pero las críticas se centraron en la falta de transparencia del código fuente y de la degradación de las expectativas de los usuarios, especialmente en áreas menos favorecidas. Y obviamente, pues los reportes o las investigaciones posteriores de Amnistía Internacional sobre la Agencia de Seguro Social de Suecia, pues revelaron que los algoritmos de detección de fraude tenían una probabilidad 1.5 veces mayor de marcar a mujeres para investigación en comparación con hombres, a pesar de que no había pruebas de que cometieran más errores en sus solicitudes. Y es decir, que estas personas con antecedentes extranjeros o bajos ingresos también eran seleccionados sistemáticamente con tasas más altas, lo que sugiere un sesgo de clase y de origen étnico codificado en el sistema. Incluso Dinamarca, utilizando algoritmos de detección de fraude y vigilancia de la vida privada, pues obviamente también vemos un auge dentro de esta autoridad de bienestar danesa, en donde utiliza más de 60 modelos algorítmicos para identificar riesgos de fraude. Y estos sistemas integran datos de múltiples agencias públicas, permitiendo una visión panorámica de la vida de los ciudadanos que Amnistía Internacional clasificó como una vigilancia masiva, ¿no? Entonces, el caso danés es particularmente ilustrativo de los riesgos de social scoring o de puntuación social al cruzar miles de datos sobre viajes, salud, familia y finanzas, en donde el Estado construye un perfil de confiabilidad que puede llevar a cabo unas investigaciones intrusivas como el levantamiento de mantas, donde la inspección, los hogares, para verificar si si los beneficiarios vivían realmente solos o con una pareja o que no habían declarado alguna situación. Entonces, la falta de notificación transparente cuando una persona es marcada por este algoritmo dificulta enormemente el ejercicio del derecho de defensa. También en el caso, por ejemplo, del RoboDebt en Australia, el programa de recuperación de deudas de servicios sociales de Australia, conocido coloquialmente como RoboDebt, representó uno de los mayores fracasos de la gobernanza digital en el mundo entre 2015 y 2019, puesto que este sistema automatizado emitió más de 500.000 de avisos de deuda basados en cálculos erróneos, causando un daño incalculable a miles de ciudadanos vulnerables, ¿no? El sistema de RoboDebt comparaba los datos de ingresos anuales declarados a la Oficina de Impuestos con los informes quincenales presentados a Centrelink, que es la Oficina de Servicios Sociales australiano. Y ante cualquier discrepancia, el algoritmo realizaba un promedio de ingresos anual sobre periodos quincenales, asumiendo erróneamente que los ingresos eran estables a lo largo del año. Esta metodología obviamente tenía muchas fallas porque ignoraba la realidad de los trabajadores con empleos casuales, de temporada o de tiempo parcial, cuyos ingresos varían drásticamente, ¿no? Entonces, ahí justamente se tuvieron que realizar
algunos diseños de reformas sistémicas, tanto legales como de políticas públicas, ¿no? Entonces, la lección fundamental de RoboDev es que la automatización no puede ser un medio para eludir el debido proceso administrativo ni para estigmatizar a los beneficiarios de ayudas sociales bajo un discurso de eficiencia fiscal. En el caso de Estados Unidos, la justicia penal y las leyes de empleo, con el algoritmo Compass, ¿no? Y el sesgo en la sentencia, en donde este software Compass, que es el ejemplo más citado dentro de la literatura especializada de cómo un sistema de evaluación de riesgos puede perpetuar el racismo sistémico, utilizado para predecir la probabilidad de residencia del algoritmo basada en los resultados en datos históricos que reflejan la desproporcionalidad de las detenciones policiales en comunidades minoritarias, ¿no? Entonces, ahí hubo quien emitió una ley local 144 en Nueva York sobre estas herramientas, incluso también de empleo, en donde esta ley también generó bastantes problemas, aunque en términos formales esta ley exigía a los empleadores realizar auditorías de sesgo independientes a cualquier herramienta automatizada utilizada para la contratación o promoción de personas. Pero los casos analizados demostraban que la mera existencia de leyes de transparencia es insuficiente si no se acompañan con una capacidad técnica robusta por parte de los reguladores para auditar los sistemas de manera proactiva y no solo basada en quejas. Entonces, aquí podemos ver varios vacíos regulatorios y desafíos futuros de la sociedad algorítmica, en donde precisamente pues hay un avance, pero también se exponen muchos de los vacíos o de las áreas de oportunidad, ¿no? En primer lugar, podríamos hablar sobre el debate abierto sobre si los sistemas de inteligencia artificial autónomos deberían poseer algún tipo de personalidad jurídica para facilitar la compensación de daños, aunque la mayoría de la doctrina, y yo coincido con ellos, se inclina por mantener la responsabilidad en el origen humano, es decir, en el fabricante u operador, y la creciente autonomía de los robots genera dudas sobre la eficacia y eficiencia también de los sistemas tradicionales de causalidad. La creación de fondos de garantías obligatorios y seguros específicos parece ser una vía más pragmática para cubrir daños cuando la cadena de responsabilidad es demasiado compleja para ser desentrañada por un tribunal ordinario. Tenemos también la inferencia de datos sensibles y la privacidad diferencial, que a través de estos algoritmos actuales pueden inferir características protegidas por datos sensibles a partir de datos igual no sensibles, por ejemplo un código postal o un patrón de compras que pueden actuar como un sustituto perfecto de la raza o de la religión, y entonces este vacío regulatorio radica en que las leyes actuales suelen centrarse en el tipo de dato recolectado y no en la capacidad del sistema para derivar información sensible de manera indirecta. La implementación de técnicas como la privacidad diferencial y la encriptación homomórfica son soluciones técnicas prometedoras, pero requieren de un mandato legal claro que obligue a su adopción. Tenemos la deshamanización y el derecho a ser oído, que obviamente la automatización extrema en la administración pública amenaza el derecho constitucional a ser oído y a recibir una decisión motivada, en donde si el sistema está diseñado para procesar miles de solicitudes por minuto, la capacidad de un ciudadano para presentar justificaciones individuales que se aparten de la norma programada se ve reducida. Existe el riesgo de que la evolución jurídica quede congelada en el momento de la programación, impidiendo que los tribunales y la administración se adapten a los cambios sociales a través de la interpretación dinámica de la ley. Entonces, es mucha información, pero no quería dejar en el tintero, y podríamos concluir que la inteligencia artificial y el tratamiento automatizado de datos ofrecen un potencial extraordinario para mejorar la eficacia y la personalización de servicios, pero con el despliegue de un marco ético y jurídico siempre acompañado, tiene que ser además robusto para poder socavar los pilares de la democracia y la dignidad humana. Los casos analizados, desde el desastre de RoboDev de Australia hasta los sesgos discriminatorios en los sistemas de bienestar nórdicos o de la opacidad de herramientas judiciales en Estados Unidos, van a demostrar el riesgo algorítmico como una realidad presente que afecta de manera desproporcionada a todos los sectores más vulnerables. Y obviamente estamos presentes, ¿no?, entre esta transición hacia un modelo de derechos arco ampliado y la exigencia de una transparencia algorítmica real, que no sean obviamente opciones técnicas, sino imperativos legales para garantizar la tutela judicial efectiva en la era digital.
Y finalmente, pues la distribución de la responsabilidad que debe atender la realidad tecnológica, imputando el riesgo a quien esté a mejor posición. Muchísimas gracias por su atención, les agradezco mucho la invitación y pues muchas felicidades a los organizadores de este gran evento. Las diapositivas son compartidas con los coordinadores y cualquier duda que tengan, con muchísimo gusto a través de la mecánica que los mismos coordinadores hayan establecido, pues yo con gusto podré pues responder a sus inquietudes a través de ellas. Muchísimas gracias, cuídense mucho, hasta luego.